¿Tienes un amigo que quiere saber qué es el varicocele y qué problemas puede producirle? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual. Y en este vídeo te quiero explicar qué es el varicocele, cómo puedes detectarlo y qué problemas puede producirte. Si quieres mejorar tu vida sexual, te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. ¿Qué es el varicocele? El varicocele es una variz, una dilatación varicosa en las venas que llevan la sangre desde el testículo hasta el corazón. Esas venas funcionan mal y en lugar de drenar la sangre, de llevarse la sangre queda acumulada en los testículos y eso puede producir uno de los síntomas del varicocele, que es el dolor. La manera de diagnosticar el varicocele es siempre por ecografía, aunque se puede sospechar por exploración. Siempre te recomiendo que si existe una sospecha de varicocele, te hagan una ecografía, o si eres médico, hacer una ecografía, porque tiene un valor predictivo tanto positivo como negativo altísimo. Es una prueba que a día de hoy se considera gold estándar, la mejor prueba que hay para el diagnóstico del varicocele. ¿Qué problemas puede producirte el varicocele? Básicamente hay dos problemas que sabemos que están muy relacionados y luego dos más que también te quiero mencionar, pero tienen menos, la relación entre el varicocele y esos otros dos problemas es menos intensa. Los dos problemas más comunes que produce el varicocele son el dolor, como te decía, típicamente es un dolor sordo, es molesto, aunque no suele ser un dolor muy intenso, típicamente es intermitente, puedes pasar temporadas buenas y malas, o el dolor puede mejorar o empeorar en algunas situaciones, como por ejemplo suele mejorar con la ropa interior muy ajustada. El segundo de las circunstancias que puede producirte el varicocele es la subfertilidad. Tienes otros vídeos del canal, la explicación de qué es la infertilidad y qué puede producirla. Pues bien, el varicocele puede producir que tengas un recuento de espermatozoides más bajo, que tus espermatozoides funcionen peor y por lo tanto que estés teniendo problemas o que puedas tener problemas en el futuro para tener descendencia. La manera de saber si el varicocele te está produciendo este problema es con un seminograma, que es un recuento de espermatozoides y de sus características que se hace con una muestra de semen después de pasarla por el microscopio. Los dos problemas que están menos directamente relacionados con el varicocele son la disfunción eréctil y la disminución de los niveles de testosterona. Sabemos, existen estudios poblacionales que demuestran que si tienes varicocele, tienes más números, aumenta la posibilidad de tener disfunción eréctil y aumenta la posibilidad de que tengas unos niveles más bajos de testosterona. Ahí siempre la duda es, a un hombre sano que no tiene ningún problema de disfunción eréctil o de testosterona, que ya ha tenido hijos y que no tiene dolor, ¿hay que operarle del varicocele? Es muy discutible. Algunos estudios dicen que sí. En esa circunstancia yo te aconsejaría comentar con un urólogo, porque realmente es algo muy de criterio. No me parece 100% claro que a todos los hombres con un varicocele tengamos que operarles para evitar una posible aparición de síntomas en el futuro. Si este vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina. Un saludo. Chao.